Cerramos nuestro programa de hoy con este recordatorio de 50 años de la lucha democrática, la popular, que el pueblo de Portugal lanzó contra el dictador Salazar en los últimos tiempos, donde las mujeres y los niños marcharon en las calles y cuando mandaron al ejército a apagar las manifestaciones, las mujeres y los niños pusieron, y también los hombres, claveles sobre cada uno de los fusiles. Por eso se llama la Revolución de los Claveles. Y así nació una democracia nueva en Europa. Hoy en día nadie es dictadura, no hay gobiernos autoritarios. Por el contrario, se impulsa la democracia de todas fórmulas y al fin y al cabo el pueblo es el que decide si sigue con la dictadura o prefiere la democracia, como ocurrió con la Revolución de los Claveles en la Portugal de hace 50 años. Así cerramos el recorrido por los escenarios internacionales y como siempre mañana a la misma hora con Brújula Internacional, el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis siempre en profundidad. Saludos amigos de Brújula Internacional. Hoy en la Brújula de la semana queremos hablarle sobre Portugal y sobre una fecha emblemática para la democracia del país europeo y hablamos precisamente de la Revolución de Abril o de la también denominada Revolución de los Claveles. Hoy, jueves 25 de abril, se cumplen 50 años de la caída de una de las dictaduras más largas de Europa Occidental. Este hecho se llevó a cabo de manera rápida, sin derramar sangre, cuando un grupo de suboficiales llevó a cabo este proceso revolucionario que puso fin a la dictadura de Salazar. Hoy en la Brújula de la semana les contamos todos los detalles de este hecho histórico. El 25 de abril de 1974, un alzamiento militar incruento puso fin en Portugal al régimen dictatorial conocido como Estado Novo, fundado en 1932 por António de Oliveira Salazar. El general António de Spínola se convirtió en presidente de una junta de salvación nacional encargada de llevar la democracia al país. Una consecuencia del final de la dictadura sería la independencia de las últimas colonias portuguesas en África. La llamada Revolución de los Claveles fue auspiciada por militares que habían combatido a los independentistas en suelo africano, agrupados en el llamado Movimiento de las Fuerzas Armadas. El ejército luso contaba en sus filas con un nutrido grupo de oficiales de ideología izquierdista. El papel de estos fue decisivo para derribar al gobierno de Marcelo Caetano, que había sucedido en 1968 a un anciano Salazar incapacitado por un accidente. La canción Grándola Vila Morena, cuya emisión de madrugada en una cadena de radio dio la señal para la sublevación en los cuarteles, fue uno de los símbolos de la Revolución Portuguesa en 1974, al igual que los claveles rojos con que la población de Lisboa obsequió a los militares salidos a las calles. Esa primavera, todos los focos del mundo apuntaron a la experiencia lusa, que se rodeó de un halo romántico que aún hoy día sigue conservando. En 1975 se convocaron elecciones constituyentes y se otorgó la independencia a las colonias de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe. Pese a su esencia romántica, los primeros años de la revolución no estuvieron exentos de tensión. Al advenimiento de la democracia sucedió un duro pulso entre los sectores más izquierdistas y los moderados, saldado finalmente con la victoria de estos últimos. La Constitución de 1976 confirmó el rumbo democrático de la nación, que de este modo se apartaba del modelo comunista prosoviético por el que algunos abogaban. En la actualidad, el 25 de abril sigue siendo una fecha emblemática para la democracia lusa. En este sentido, en una encuesta divulgada recientemente, la mitad de los encuestados consideraron que existían más aspectos negativos que positivos con respecto al régimen. Una quinta parte dijo lo contrario. Por otra parte, los portugueses consideran que esta sigue siendo una fecha muy importante, aún más importante que la adhesión de Portugal a la Unión Europea en 1986 o al fin de la monarquía en 1910.